Luis Jorge Prieto nace el 28 de noviembre de 1926 en Buenos Aires, Argentina. Fue un destacado lingüista y semiólogo de origen argentino, que se conoció especialmente por su teoría de la pertinencia y el acto sémico. En 1934 la familia Prieto se mudó a Bahía Blanca, al suroeste de la capital. Allí el padre sirvió como contraalmirante. Luis cursaba el quinto año de la escuela primaria, pero sufrió una pleuresía grave que lo obligó a dejar la escuela. A partir de entonces, la educación de Luis fue puesta en manos de tutores. La familia se muda a Córdoba bajo el argumento de que su padre se había retirado del trabajo, aunque probablemente la delicada salud de Luis también jugó un papel importante en la decisión, ya que esta provincia de Argentina se beneficia de un clima más benigno. Posteriormente, su salud siguió agravándose, teniendo como tal asma en concreto. Luis, una vez más, tuvo que dejar la escuela y continuar su educación en la soledad hasta la preparatoria, aprendiendo no solo los cursos acostumbrados, como ciencias naturales y sociales, sino también inglés, francés e italiano. Prieto entró en la Universidad de Córdoba, donde estudió lo que entonces se conocía como filología comparada. Prieto habría desarrollado una notable capacidad autodidacta que lo ayudó a destacar en sus estudios de griego y latín. Luego, se introduce también en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y en Principios de Fonología de Nikolai Trubetskoy. En los años siguientes, Luis comenzaría a enfrentar problemas laborales por motivaciones políticas, algo que se habría de repetir en otros momentos de su vida. En 1952 es nombrado secretario de la Facultad de Letras, pero 9 meses más tarde, y junto a un colega decano, renuncia en protesta por abusos del poder peronista. Luego va a enseñar latín a la Escuela Normal de Córdoba, misma que era muy católica. Irónicamente, en 1955, tras la caída de Perón, Prieto es descartado para un puesto en la Facultad de Letras nuevamente, por su supuesto pasado peronista. En 1952 obtuvo su primer grado en Humanidades y en 1955 se doctoró con una tesis sobre fonología del español. Para entonces ya había establecido una relación por correspondencia con el lingüista André Martinet, figura crucial en la vida del argentino, quien se convertiría en su amigo y maestro. Martinet, quien por entonces enseñaba en la Universidad de Columbia, ayudó a Prieto a comenzar su carrera como académico al publicar en 1954 el artículo Très opositionnel et très contrastif. En 1960, Prieto obtuvo el puesto de profesor de Lingüística General en Córdoba. Al año siguiente se le nombró director de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En 1967 la Universidad de Argelia le ofreció la cátedra de Lingüística General. Prieto enseñaría 2 años, pero por problemas con un decano lo orillaron a dejar el puesto. Prieto y su esposa se fueron a París a finales de 1969, donde se hospedaron con los Martinet. Ese mismo año, gracias a la intervención de un amigo, obtuvo un puesto como profesor de semiología en el Departamento de Sociología de la Universidad de Vincennes. Casi al mismo tiempo, la Universidad de Ginebra, por recomendación de Martinet, lo nombró profesor de Lingüística General y le ofrecieron la cátedra que décadas atrás había ocupado Ferdinand de Saussure. En 1937 la democracia se restauró efímeramente en Argentina y la Universidad de Córdoba le ofreció nuevamente tanto su profesorado como su silla en el CNICT. Con la salvedad de un brevísimo viaje en la Pascua del 74 para visitar a su madre desahuciada, Luis Prieto solo volvería a Argentina en 1986, tras lo cual no pisaría nunca más su tierra natal. Fallece en Ginebra, Suiza, el 31 de marzo de 1996. Luis Prieto fue lingüista y semiólogo. Estas ramas se mantuvieron estrechamente interconectadas. Es por esto que en su obra de trabajo hay que mencionarlas a las dos. Cabe destacar que sus primeras contribuciones a la ciencia tienen que ver con lingüística. Sin embargo, estas también contribuyen en la semiología. Prieto compartió las ideas de Saussure, en efecto, pero también las del Círculo Lingüístico de Praga. Gracias a estos dio forma a su concepto de pertinencia. Un punto muy importante que decir sobre Prieto es que él consideraba que en Europa no se piensa, se lee, no se estudia la realidad desde un concepto propio, sino desde lo que alguien escribió sobre ella. Prieto marca su camino personal. En la lingüística sassuriana, para él, está constituida por una unión que no se puede disolver, lo que sería el significante y el significado. Es un lazo que los une de manera arbitraria y por ende es convencional.
De esta forma, la Escuela de Praga desarrollaría esta teoría y, posteriormente, distinguiría entre dos tipos de diferencia. Oposición, cuando las unidades en cuestión pueden aparecer en el mismo contexto, y contraste, para unidades coexistiendo en un mismo enunciado. Esto haciendo referencia al artículo escrito por Prieto llamado Rasgos de oposición y rasgos de contraste. Sin embargo, para Prieto existía un problema puntual con la Escuela de Praga, y esta era haberse ocupado únicamente de las unidades paradigmáticas, dejando a un lado las unidades Una teoría del sintagmáticas. conocimiento, de la cual ya se han ocupado los filósofos, sino más bien una teoría de la razón de ser del conocimiento, y más exactamente de la razón de ser del conocimiento de la realidad material. Prieto parte de la línea del pensamiento de Saussure, tanto en lingüística como en semiótica y semiología, pero del Círculo Lingüístico de Praga toma el concepto de pertinencia clave en su planteamiento conceptual. Se enfoca en los problemas del contenido del mensaje, más allá de su estructura. Esa preocupación respecto del significado en relación con su uso lógico lo llevaron a desarrollar más adelante una concepción propia de lo que es la connotación, y lo identifica en dos niveles de significado. 1. El nivel de la intercomprensión y 2. El nivel lingüístico. Esta determinación es la que le guía a su más interesante propuesta, que sea quizás la contribución más conocida de Prieto, el acto sémico o acto de comunicación, en donde se resume todo lo que desarrolló en sus libros y artículos hasta mediados de la década de 1960. Un ejemplo de esto es que el emisor transmite un mensaje como "mis llantas se espicharon", y que el receptor responda a esto "conozco un panadero". Esta respuesta del receptor no tiene nada que ver, ni suena práctica, ni guarda relación al mensaje que comunicó el emisor. Lo correcto sería que el receptor contestara "conozco un mecánico de confianza". Ese sí es un conocimiento pertinente, por lo tanto, práctico. Como dice Prieto, un conocimiento será válido si es verdadero, pero también, y esto es más importante, si es pertinente y práctico. La semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, dentro de los cuales se encuentran lenguas, códigos, señalaciones, etc. Pero la semiología también puede ser entendida como una de las ciencias que forman parte del estudio de la comunicación, ya que es la responsable de analizar los diferentes tipos de símbolos y signos producidos por el ser humano para comunicarse. La semiología es entendida en muchos casos como el equivalente de la semiótica. Ferdinand de Saussure, teórico suizo de principios del siglo XX, definió la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Por esa misma época, el norteamericano Charles S. Peirce concebe también una teoría general de los signos bajo el nombre de semiótica. Saussure destaca la función social del signo, Peirce su función lógica. Pero los dos aspectos están estrechamente vinculados, y los términos semiología y semiótica denominan en la actualidad a una misma disciplina. Por otro lado, Peirce tiene la teoría del entendimiento del signo mediante una forma triádica, donde existen el representante, el objeto y el interpretante. Para Peirce, el signo ocupa el lugar de una cosa, le hace referencia a algo, ausente, en alguno de los aspectos de ese algo, lo cual vendría siendo el representante. Luego está el signo que se crea en la mente sobre un signo que es más desarrollado y se llama interpretante. Por último, el signo representa a un objeto de la realidad. En cambio, Saussure tiene la teoría del entendimiento del signo mediante una forma dual. Según Saussure, el signo lingüístico es una entidad con dos caras. Es la unión entre el concepto o idea, que se vendría siendo el significante, y una imagen acústica, que vendría siendo el significado, la cual se corresponde recíprocamente. El significado es una representación psíquica y el significante es la parte física y permite que el significado se haga presente. La función del signo consiste en comunicar ideas por medio de mensajes. Esta operación implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, signos y por lo tanto un código, un medio de transmisión y evidentemente un emisor y un destinatario. Los símbolos pueden tener un significado específico y aceptado,
como también pueden tener un sentido particular que cada individuo les otorgue acuerdo a sus experiencias, situaciones, sensaciones y conocimiento. La tarea de la semiología es justamente analizar ese tipo de comunicación. Los significados pueden variar también de cultura a cultura, de sociedad a sociedad, y es aquí donde también entran en juego ciencias como la antropología y la arqueología. Una de las contribuciones más conocidas de Jorge Luis Prieto es el acto sémico. Consiste en un emisor que intenta transmitir un conocimiento a un receptor. La finalidad de este acto se enfoca en que el conocimiento es un mensaje. ¿Cómo funciona? El emisor debe utilizar una señal. Pueden ser sonidos cuando es de forma oral o si es escrito, se utilizarían elementos gráficos. Luego de ello, el receptor reconoce la señal como perteneciente a una clase de significantes y con la ayuda de la información contextual eventualmente obtiene un mensaje. El emisor procede de mensaje a señal, es decir, de significado a significante. Y el receptor de significante a significado, es decir, de señal a mensaje. El acto sémico tiene como acción la de crear significados en la comunicación. El acto sémico debe comunicar, por lo tanto, los signos deben ser aquellos que se utilicen dentro de una comunicación, como por ejemplo las señales de tránsito o los gestos. Sin embargo, se descartan aquellos signos que son indicios, pero en sí no comunican algo en específico, como por ejemplo la palidez de una persona, que podría indicar que presenta una enfermedad. Sin embargo, no es del todo seguro. Instrumento. El objetivo de la aplicación del instrumento es la clase de todas las operaciones que pueden llevarse a cabo con él. Las herramientas serán equivalentes si presentan las características pertinentes para realizar una misma operación y cumplir con un mismo propósito. Es decir, serán variables de un mismo operante, al igual que hay variables de un mismo significante. La diferencia de este acto con el acto sémico es que no es un acto comunicativo, aunque sí es un acto cognoscitivo. En 1975 se publica la que, según Umberto Eco, es probablemente la obra maestra de Prieto, titulada Pertinencia y práctica, o en francés, Pertinence et pratique. Allí amplía su abanico de definiciones. De esta forma surge el concepto de pertinencia, que tiene que ver con la manera en la cual se reconocen los atributos de los signos: escritura, sonido e imagen. El concepto de pertinencia se origina de cierta manera en la importancia que Saussure le da a la diferencia de identificar los tipos de signos, ya que estos son arbitrarios. La pertinencia, a su vez, tiene que ver con la validez del conocimiento que se comunica. Un ejemplo de esto sería: tengo que ir a la zapatería porque debo comprar unos tacones. Este es un conocimiento pertinente, por lo tanto, es práctico. Un conocimiento será válido si es verdadero, pero también, y esto es lo más importante, si es pertinente y práctico. Por otro lado, sería un error, no tendría sentido y no sería pertinente ni práctico decir: tengo que ir al supermercado porque necesito comprar unos tacones. Más adelante, Prieto utilizaría el principio de pertinencia para fundar una teoría cognitiva. Esta aproximación no está interesada en el problema filosófico de la verdad de un conocimiento, sino en la validez del mismo. A la luz del criterio de validez, la verdad se vuelve relativa. Hacia el final de su vida, Prieto fue interesándose cada vez más en la teoría cognitiva, el psicoanálisis, el arte y la política e ideología. Su trabajo en estas áreas, por extraño que parezca, también está íntimamente ligado con su trabajo semiológico y lingüístico, atados por el mismo hilo de la lógica rigurosa que esquematiza toda su obra y pensamiento.